Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Las declaraciones del presidente de Ucrania, que cayeron como bomba en la agenda, crearon malestar en el frente ruso. Después de que Zelensky declarara que continuarían la lucha hasta que no quedara un solo invasor en Ucrania, Rusia sintió la necesidad de reconsiderar sus cálculos en Ucrania. Las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, demuestran que la guerra en Ucrania continuará durante mucho tiempo. Pero mi pregunta es que el ejército ruso no tiene tiempo que perder en Ucrania. El esfuerzo del ejército ruso en Ucrania empeora día a día. Además, el ejército ruso no tuvo la fuerza y la oportunidad de pararse en Ucrania. Recordemos los problemas obsoletos del ejército ruso en Ucrania. El ejército ruso desperdició la mayor parte de sus armas y municiones debido a ataques no planificados. Y esto volvió al ejército ruso como una imposibilidad. Los ataques del ejército ucraniano a las rutas de suministro de Rusia en Ucrania han arrastrado al ejército ruso a una situación patética. Mientras el ejército ruso vivía tiempos convulsos con las dificultades que enfrentaba en Ucrania, estaba destrozado por las noticias que recibía de sus aliados ucranianos. Los aliados de Ucrania advirtieron repetidamente a Rusia durante la invasión y trataron de persuadir a Putin para que pusiera fin a la invasión, pero los esfuerzos occidentales para persuadir a Rusia quedaron sin respuesta, lo que provocó que Occidente impusiera embargos a Rusia. El ejército ruso se quedó solo en la guerra, ya que Rusia cerró todas las vías de apoyo a Ucrania. El tiempo dirá cuánto tiempo continuará la lucha del ejército ruso en Ucrania frente a las imposibilidades. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está envuelto en la guerra más grande de Europa en 80 años. Después de que la OTAN le ofreciera una evacuación, Zelensky se quedó en la capital, Kiev, para reunir a su ejército, y Zelensky dijo: "No necesito el auto. Necesito munición", utilizando el llamamiento del presidente ucraniano Zelensky para luchar contra un agresor imperialista en Ucrania. No solo como presidente, las Fuerzas Armadas de Ucrania, ZSU, obtuvieron una impresionante serie de victorias y expulsaron a las fuerzas rusas, RF, de sus capitales. A medida que Ucrania reorganizaba sus fuerzas para contraatacar al ejército ruso, Zelensky comenzaría a visitar algunos de los puntos críticos de la guerra. Algunos de los viajes anteriores de Zelensky incluyeron visitar Bucha, una ciudad de atención internacional donde las fuerzas rusas han ejecutado a cientos de civiles. Otra visita involucró las líneas del frente de Luhansk durante la gran ofensiva de Rusia en la primavera, cuando el área fue ocupada temporalmente por completo. Si bien estas visitas no generaron mucha discusión en los medios rusos, sus últimas visitas el otoño pasado fueron golpes psicológicos. Después del ataque relámpago del ejército ucraniano en Kharkiv, Zelensky visitó el área liberada. La velocidad del ataque en la región y el colapso de las líneas de defensa rusas provocaron el pánico en el Kremlin. Putin anexaría inmediatamente los 4 territorios ocupados y llamaría a una movilización parcial. Este será el comienzo de los problemas del Kremlin. Tras una formidable ofensiva sur en Kherson, el Ministerio de Defensa ruso ordenó a las tropas rusas retirarse de la ciudad, debido a la interrupción de las líneas de suministro y antes de que el ejército ucraniano pudiera acercarse a la ciudad. Después de que la orilla izquierda de Kherson y la capital provincial fueran liberadas, Zelensky debía visitarlo en menos de 24 horas, lo que enfureció a los medios rusos y a los blogueros populares. Cuanto más Moscú continuará experimentando reveses militares en Jersov, más Kievan Rus explotaría esto para bajar la moral de las fuerzas del frente. La última visita de Zelensky a Bakhmut fue un gran impulso moral para los soldados ucranianos. Como reflejo de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Bakhmut se ha convertido en uno de los enfrentamientos más feroces de la guerra desde el sitio de Mariupol. La visita de Zelensky allí fue recibida con conmoción y justificación por parte del Kremlin. Los medios rusos han tratado de presentar a Bakhmut como una picadora de carne ucraniana, a pesar de que los defensores de las Fuerzas Armadas ucranianas continúan repeliéndolos durante los últimos 5 meses. La visita presidencial de Ucrania muestra que el estado de la guerra no va como lo ha presentado el Kremlin. Inmediatamente después de la visita de Zelensky a Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, CEO y presidente del Russian Wagner Group, visitó las líneas del frente de Bakhmut para desafiar a Zelensky. Después del programa publicitario, Dmitry Peskov anunció que Putin visitaría el frente. Esto quedará por verse ya que el presidente ruso cancela algunos de los eventos más importantes a raíz de los fracasos militares. La visita de Prigozhin, el líder del grupo Wagner ruso,
a Bakhmut es oportunista para su propio beneficio personal. Los fracasos militares en Bakhmut provocaron conflictos internos entre el círculo íntimo de Putin, y el dictador, una vez temido internacionalmente, perdió el prestigio y el miedo que una vez gobernó. Con el ruso Wagner liderando las operaciones de combate en la ciudad, Prigozhin construyó su repertorio como un posible sucesor si caía el régimen de Putin. Con la liberación de Lyman por parte de Ucrania, la ciudad tiene poca ventaja táctica. Prigozhin continúa buscando victorias para demostrar que la organización mercenaria es la mejor fuerza de combate. Mientras la guerra en Ucrania continúa a toda velocidad, los líderes continúan sus visitas para fortalecer sus relaciones exteriores. La reciente visita de Zelensky a la Casa Blanca y al Congreso fue recibida con grandes aplausos y elogios de los legisladores y POTUS. Usando su carisma una vez más, llegó a D.C. con atuendo militar y prometió no usar trajes si su pueblo sufría la agresión rusa. Esto contrasta fuertemente con la élite rusa, que posterga el servicio militar obligatorio de sus hijos y se niega a visitar a sus propias tropas de primera línea. Al igual que el FDR cortejado por Churchill, Zelensky convenció al miembro más fuerte de la OTAN y al único país que podía producir suministros de manera más eficiente que cualquier otro de que Ucrania podía ganar esta guerra. Usando el carisma de Zelensky y confiando en sus generales para llevar al país a la victoria, el presidente ucraniano convenció a sus aliados no solo de que su país podía resistir a Rusia, sino que tenían la capacidad militar para retomar todos los territorios ocupados. Kyiv está tratando de sacar provecho de las luchas internas del Kremlin, y Ucrania, un líder en tiempos de guerra con más coraje que Putin, seguirá marchando hacia la victoria. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que su gobierno tiene como objetivo celebrar una cumbre de paz mediada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a fines de febrero. Kuleba dijo en una entrevista que Naciones Unidas podría ser el mejor lugar para celebrar esta cumbre porque no se trata de hacer el bien a un país en particular. Kuleba dijo el día anterior que pediría que Ucrania fuera eliminada como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU debido a los continuos ataques contra Rusia. Kuleba dijo que Rusia solo puede ser invitada a tal cumbre si primero se enfrenta a un tribunal de crímenes de guerra. Kuleba agregó que la diplomacia siempre ha jugado un papel importante para poner fin al conflicto. Y que Ucrania agradecería la participación de Guterres, ya que Guterres ha demostrado ser un mediador eficaz y un hombre de principios e integridad. Kuleba también restó importancia a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin y otros funcionarios rusos de que Moscú estaba listo para las negociaciones. Kuleba le dijo a un periódico que regularmente dicen que están listos para las negociaciones, lo cual no es cierto porque todo lo que hacen en el campo de batalla demuestra lo contrario. El presidente ruso, Putin, en declaraciones difundidas por la televisión estatal rusa, dijo que estaba abierto a las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, pero sugirió que fueron los ucranianos quienes se negaron a dar ese paso. Zelensky dijo a principios de diciembre que Ucrania planea lanzar una cumbre en 2023 para implementar una fórmula de paz. Zelensky presentó la fórmula en una cumbre del Grupo de los 20 en noviembre. La fórmula de 10 puntos, anunciada por Zelensky, incluye el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas, la liberación de todos los detenidos, el establecimiento de un tribunal para los responsables del ataque y garantías de seguridad para Ucrania. En una declaración televisada en diciembre, Kuleba dijo que anunciaría formalmente su postura sobre la eliminación de Rusia de la membresía permanente del Consejo de Seguridad el 26 de diciembre debido a los continuos ataques a la infraestructura civil en la guerra de Kiev contra Ucrania. Kuleba dijo que Ucrania anunciaría oficialmente su postura a fines de diciembre, alegando que la retención continua de Rusia de su asiento permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad ya se ha discutido en los círculos diplomáticos de la ONU. Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU además de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, lo que le da derecho a vetar cualquier resolución. El poderoso organismo de 15 escaños podría tomar múltiples medidas para hacer frente a las crisis mundiales, incluida la autorización de acciones militares, la ratificación de enmiendas a la Carta de la ONU y la imposición de medidas punitivas, como sanciones contra estados individuales. Conscientes de que la guerra en curso en Ucrania continuará durante mucho tiempo, los líderes trabajaron febrilmente por el futuro de Ucrania, porque no pueden tolerar ni la más mínima derrota de ambos lados. Gracias por mirarnos.